Y pues me gozo del Señor porque pues andamos, hermanos, sirviendo al Señor. Amén. Hace rato pues me gozaba, se acerca una hermana, me dice, hermano, vamos a ir otra vez. Le digo, ya no, ¿eh? ¿Quién fue la que se acercó? Ya no. Aleluya. Pues ya teníamos el culto ya casi a la hora. Y hermanos, y pues hoy salimos en este pueblo, creemos que Dios está haciendo maravillas. Amén. Dios está haciendo, el Señor no abandona un pueblo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Antes de que nosotros viniéramos, el Señor ya estaba haciendo maravillas. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Antes de que ustedes llegaran también, Dios ya estaba obrando. Amén. Acordémonos que la obra es del Señor. Y a nosotros solamente hacemos lo que en el tiempo que Dios ha planeado tendremos o tenemos que hacer. Amén, aleluya. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Hermanos, y nos gozamos porque pues hoy hicimos llegar Biblias y también trajimos Evangelio de San Juan y Romanos, y pues fue muy, ¿cómo les diré? Muy positiva el recibimiento del pueblo. Gloria a Dios. Creo que es alguno de todos, tal vez uno fue negativo, pero gloria al Señor, que eso quiere decir que Dios está obrando. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Dios está obrando, hermanos, y pues nosotros tenemos que sembrar esa semilla, tenemos que seguir sembrando. ¿Amén? Unos siembran y otros riegan, pero aquí lo precioso es que el crecimiento lo da el Señor. ¿Amén? El crecimiento lo da el Señor. Dios, dice la palabra del Señor, hermanos, que amó tanto al mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Este es nuestro Dios, el Dios que hermanos, que ama a los moradores, a su creación, aquel Dios que mientras no llegue el fin, hermanos, Él sigue llamando a la humanidad, llamando a los hombres para que vengan a Él, para que vengan a sus pies. Y nosotros, como siervos o discípulos de Cristo, también tenemos ese sentir, que si un día Él nos alcanzó, ahora nosotros tenemos también que a través de nuestro Señor, hermanos míos, seguir predicando el Evangelio. Amén. Seguir alcanzando, hermanos, aquellas almas, así como un día nos alcanzó a nosotros. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Pero para eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Necesitamos fe. Amén. Necesitamos fe. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Aleluya. Necesitamos fe, hermanos, porque la fe, hermanos, es esencial y muy importante, hermanos, para que el Señor te use como un utensilio, para que el Señor, hermanos, no solamente, o más bien no solo, para que no haya solamente sentir, sino que nosotros hagamos las cosas para honra y gloria de Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? ¿Y cuál es el tema, el mensaje que traemos, hermanos míos? Algunas personas preguntaban y me hacían preguntas acerca de religión, de esto y lo otro. Yo digo, ¿sabe? No he venido yo a hablar de eso. Ahí está en la espalda de lo que hemos venido a hablar. En la espalda de las playeras blancas. ¿Cómo dice? Jesús dijo, a todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las... Predicar el Evangelio de salvación. Amén. Amén. A toda criatura. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? ¿Y por qué? Bueno, hermanos, porque qué hermoso se siente ser salvo. ¿Cuántos sentimos que somos salvos? Amén. El que no siente que es salvo, entonces
hermanos míos, necesita tener esa convicción. Amén. Porque Cristo vino para hacernos libres y para que hoy tengamos la convicción, hermanos, de la salvación. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Mira, vamos a ir a la Escritura. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Maravilloso es Cristo. Vamos a ir a Hebreos. Gloria al Señor. Capítulo 11. Versículo 6. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Glorificamos al Señor. Amén. Exaltamos a nuestro Dios, hermanos, porque Dios es maravilloso. Vamos a leer el versículo 6. ¿Todos lo tenemos? Nada más el versículo 6, Hebreos 11:6. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos honra y gloria, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Aquí estamos, Señor, en este lugar, Señor, creyendo, Dios, primeramente, que usted está con nosotros, Señor. Padre, y en tu nombre, Señor, hoy, Padre, hemos alabado tu nombre, pero en este momento, Señor, queremos, Señor, escuchar, mirar, entender, Señor, tu palabra, Señor, y así también, Señor, te pedimos, Señor, que en este lugar, Señor, aquellos que alcancen a escuchar esta palabra, Señor, así, oh Dios, sean edificados, sean, Señor, abriendo sus corazones para creer, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, Padre, porque creemos, Señor, que usted está en este lugar. Pues nuestras reuniones, Señor, solo, Señor, no tiene sentido, pero con tu presencia, Señor, nuestra reunión, Señor, se convierte en un momento glorioso, Señor, en un momento, Señor, valioso, Padre. En el nombre de Jesús, danos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que tu palabra, Señor, Padre, vaya a cada oído y a cada corazón, Señor, que alcance a hoy, Padre, a recibir, a escuchar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Tomen su asiento, hermano. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso y cada día que nosotros vivimos experiencias en Él, claro que nos sorprendemos. Amén. Así como un día dice la palabra del Señor que sus discípulos, ustedes saben que sus discípulos tenían algo que ellos andaban con Jesús. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Y andando con el Señor Jesús, pues, hermanos, tú puedes vivir muchas experiencias. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y andando sin Jesús, pues vivimos otras experiencias diferentes, pero ellos andaban con Jesús. Y cada día se maravillaban de lo que el Señor hacía. Llegó un momento en que ellos decían: ¿quién es este? Que aún los vientos, ¿verdad?, y las olas, hermanos, le obedecen. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Y se maravillaban, hermanos, de las cosas que el Señor hacía. Ahora, de igual manera, hermanos, estas cosas que anduvimos haciendo hoy nos dejan experiencias. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Nos dejan experiencias de las cuales, la verdad, nos maravillamos de tener nuestro Dios, un Dios y el único Dios tan grande y maravilloso, al cual servimos. Amén. Pero es algo muy importante
hermanos, como veíamos en la palabra y hace unos momentos les decía yo, hermanos, necesitamos fe. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Necesitamos fe, necesitamos activar nuestra fe y creer, hermanos míos, creer que el Señor, ciertamente el Señor está obrando en este pueblo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. En este lugar, pero también necesitamos tener fe. Amén. Que el Señor, hermanos, quiere usar la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén, gloria a Cristo. Amén. Quiere usar la vida de cada uno de ustedes. Porque todos ustedes son utensilios del Señor. Pero cuando no hay fe, hermanos, entonces no hay poder. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Dice la palabra del Señor, cuando vemos este libro, esta carta, hermanos, y este versículo, este capítulo 11, podemos mirar la historia de las Escrituras, o sea, el resumen de la palabra de Dios. Amén. Si te das cuenta, hermanos, empieza a hablar la Escritura acerca de Abel y sigue hablando de Enoc, sigue hablando, hermanos míos, de Moisés, de Abraham, y así hasta que nos da una lista de personas como tú y como yo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Una lista de personas que vivieron en diferentes, hermanos míos, diferentes tiempos, hermanos, en diferentes años, en diferentes, hermanos míos, generaciones. Amén. Pero nos da un ejemplo claro. Amén. Que la fe, hermanos, no depende de la situación que se mueva a tu alrededor. La fe depende cuando tú estás centrado en Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? De tal manera que ninguna persona puede decir, es que yo no puedo tener fe porque hay mucha maldad. No, la fe no depende de eso. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Alguna persona puede decir tampoco, es que yo no tengo fe porque no tengo dinero. No depende del dinero. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Amén. Hermanos, o alguna persona que yo no tengo fe porque no sabe cuántos problemas tengo. Tampoco depende la fe de eso. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Y algunos podrían pensar, es que algunos vivieron en una generación más tranquila. Tampoco depende de eso, hermanos. Aleluya. La fe depende que nosotros abramos nuestro corazón y le creamos a lo que Dios nos dice. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Creerle a lo que Dios nos dice. Cuando yo veía y escudriñaba ese capítulo de Hebreos, podía yo ver, hermanos, el resumen, hermanos míos, de las Escrituras. Pero cuando yo veo la palabra del Señor, la palabra de Dios me dice, el pueblo necesita creer. Amén. Aleluya. La palabra ya fue dicha, la palabra ya fue escrita. Ahora nos toca creer a nosotros, hermanos míos. Pero antes de la fe, hay obstáculos que nos quieren impedir creer. Amén. Hay obstáculos que a veces nos quieren impedir. Imagínate, yo veo este pueblo. Amén. Si yo empiezo a ver, hermanos míos, las negativas de este pueblo, jamás voy a tener fe. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Porque fe es mirar más allá de lo que tú ves con tus ojos estos que tienes. Amén. Es mirar más allá de lo que ven tus ojos. En pocas palabras, fe es que si estás necesitado, creas que Dios proveerá. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Fe es que si tienes problemas, creas que Dios, hermanos míos, una los solucionará o la otra te dará la sabiduría para que los soluciones. Porque no siempre le toca a Él solucionarlos, pero sí nos da la sabiduría. Amén, gloria a Cristo. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Entonces vemos la palabra del Señor, hermanos. Es tiempo de creerle a Dios. Amén. Aleluya.
Le decía yo y le he dicho a la iglesia, miren, si nosotros escudriñáramos la Biblia, hermanos, nosotros podríamos creer en el Señor. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Amén. Podríamos creer, porque si te das cuenta, la palabra ya está dicha. Amén. O sea, la palabra del Señor, tú ya no necesitas, hermanos míos, un escatólogo, no necesitas tú, hermanos míos, un hombre que venga desde cierta nación a explicarte. La palabra ya está dicha. Lo que le hace falta al hombre es creer en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos creemos que al que cree en Dios todo le es posible? Amén. Si te lo vengo a decir yo, ¿por eso será posible? Si viene alguien de China, ¿por eso será posible? No, es posible porque Dios la dijo. Amén. Aleluya. Y eso muchas veces, hermanos, el hombre se le olvida. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Es posible porque el Señor la dijo. Yo ya nada más necesito creerla. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Hemos estado viendo y creo, hermanos, que tal vez en lo personal han experimentado el resultado de la fe. Pero ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Yo puedo creer, puedo tener fe que Dios me va a bendecir porque yo me quiero, ¿verdad? Porque yo me amo. Pero ahora necesito creer que también Dios puede bendecir a los de afuera. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han doblado muchas veces las rodillas por sus problemas? Todos lo hemos hecho. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Ahora nos falta doblar nuestras rodillas por los problemas de los que están allá, sin Cristo, perdidos en el mundo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Sin Dios y sin esperanza, dice la palabra del Señor, expuestos a que a cualquier hora, hermanos míos, se pierdan, aunque la palabra del Señor dice que Dios no quiere que se pierdan. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Sino que Él quiere que sean salvos. Amén. Si te das cuenta, hermanos míos, y cuando miramos la escritura, creo que muchas veces hemos escuchado, hermanos míos, alguna predicación acerca de Abel. Pero hay algo especial que tenía Abel, era fe. Amén. Amén. Y si te das cuenta, esta grande nube de testigos que tenemos, todos ellos tenían algo en común, que era la fe. Aleluya. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Era la fe. ¿Por qué venció a Abel y agradó a Dios? Una fe. Por su fe. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué sucedió? Por su fe. Amén. Y cuando vemos más adelante, hermanos míos, dice la palabra del Señor que con Caín no fue así. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. ¿Por qué no fue salvo? ¿Por qué? Por su fe. ¿Y por qué por su fe? Porque aquí dice la palabra del Señor, hermanos, dice la escritura, tuvo testimonio de haber que agradado, y antes, y el versículo que leímos que dice el siguiente, pero sin fe, ¿qué dice? Entonces, si él agradó a Dios, ¿qué tuvo que tener? Fe. Tuvo que tener fe. Aleluya. Amén. Y así seguimos leyendo y después, hermanos, encontramos historias como la historia de Abraham, como la historia de Moisés. Y nos damos cuenta de que fue la fe lo que los mantuvo a ellos. Dice la palabra que ellos se mantuvieron viendo al invisible. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas que se veían, hermanos, y la mera verdad, las cosas que se ven muchas veces no son alentadoras, hermanos. Por eso tenemos que mantenernos mirando al invisible. Aleluya. ¿Quién es el invisible? Nuestro Dios, Amén. nuestro Aleluya. Señor. No lo vemos. Pero el libro de los Hechos nos da claro testimonio que después de parecerse 40 días a sus discípulos,
Dice que ascendió delante de sus ojos y hermanos, y las nubes lo recibieron y lo ocultaron, y entonces él se fue de donde él vino. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Porque el Evangelio de San Juan dice: nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Entonces vemos nosotros por la fe. Sin fe, hermanos, perdemos la batalla. Amén. Créeme que sin fe hasta el sol nos marchita, este sol que tenemos. Necesitamos fe. Para nosotros venir a alabar a Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe. Gloria a Cristo. Creer. ¿Cuántos Aleluya. alabamos a Cristo Jesús? Le decía yo a los hermanos, mira, muchas veces confesamos y decimos: es que Dios está aquí. ¿Cuántos lo creemos? Si Dios está ahí, yo necesito no solo confesarlo, sino creerlo. Amén. Amén. Porque ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Sin fe, hasta un pastor desmaya. Amén. Sin fe, hermanos míos, hasta alguien que sea, yo no sé, presidente de muchos lugares, sin fe, hasta él desmaya. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, creerle al Señor. Creerle a Dios, creerle a nuestro Padre Celestial, porque si le creemos, entonces las cosas serán posibles. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Si le creemos, las cosas serán posibles. Pero si no le creemos, hermanos míos, hasta lo más pequeño será imposible. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Amén. Y vemos la palabra del Señor, hermanos, dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque el Señor va a hablar y nosotros no le vamos a creer. Amén. Porque el Señor va a mandar y nosotros ¿qué? No le vamos a creer, y como consecuencia pues no le vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque si el Señor, hermanos míos, quiere que nosotros confiemos en Él, no vamos a confiar. Por eso el Señor nos hace el llamado a creer más, hermanos. A creer más en el Señor. Amén. La palabra del Señor dice, hermanos míos, y esto se lo daba el Señor a su pueblo, hermanos míos, que aquel que honrara a Dios y que siguiera a Dios, bendito iba a ser, ¿dónde? En la ciudad Y en el campo. y en el campo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Lo creemos, bueno, necesitamos creerlo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Necesitamos creerle al Señor, hermanos, para no pensar de otra manera. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Porque el Señor ya nos dio la palabra. Ahora nosotros tenemos que creerla y tenemos que obedecerla. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? De igual manera, hermanos, el mundo necesita también fe, necesita creer en Jesucristo. Amén. El mundo necesita creer. Todos aquellos que escuchan esta palabra necesitan creer. El mismo Evangelio de San Juan nos dice que para uno, hermanos míos, no perderse, sino ser salvo a través de Cristo, se necesita creer. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Muchas veces abrimos nuestro corazón a creer muchas cosas. Y a veces cuando tenemos que creer las cosas que son importantes, que son las palabras de nuestro Señor, no las creemos. Hermanos, y de esa manera no podemos agradar a Dios. ¿Amén? Acuérdate, la fe acercará más a tu vida a Dios y Dios se acercará más a ti. Y entre más cerca esté el Señor de tu vida, ¿sabes qué sucederá? Las cosas, hermanos míos, ciertamente vendrán difíciles externamente, pero espiritualmente siempre tendrás la victoria. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Siempre tendrás la victoria.
¿Qué nos cuesta creer? Tenemos dos cosas, dos opciones. Creer o no creer. Pero el no creer, pues no nos sirve de nada. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Amén. No fuera que en el hogar, hermanos, los dos creyeran. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Que llegara, de repente hubiera necesidad en la casa. Imagínate una pareja aquí, imagínate hermano Gerardo y su esposa, y de repente llega la escasez a su casa. Y que los dos dijeran, no hay que preocuparnos porque Dios está con nosotros. Dios es fiel y Dios proveerá. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Dios va a proveer, ¿sabes por qué? Porque ellos, hermanos, lo están confesando, pero lo están creyendo, no poniendo un carácter diferente. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Amén. Me he dado cuenta que la vida, siempre y cuando estés con Cristo, en la ciudad, en el pueblo, en otra nación, la vida es igual. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Porque la vida del hombre no la hace y no la llena el lugar ni alguna nación. Solamente Cristo Jesús, hermano. Pero necesitamos creer, la iglesia necesita creer, el pastor, los pastores necesitan creer más. Aleluya. Ninguno de nosotros, como siervos de Dios, puede decir, no, yo ya creo bastante. Ya con eso, ¿verdad? Yo creo todo. No, necesitamos creer más. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Necesitamos creerle más al Señor, hermanos, porque, mira, yo creo que Dios va a obrar en este pueblo. ¿Amén? Ahora yo estoy dispuesto también a ir donde el Señor me mande. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Nosotros andamos aquí por fe. La vez pasada traje más poquitos. Ahorita eran todos los que traemos. Se quedaron varios. Pero yo creo, hermano, yo creo que el siguiente año Dios va a dar más Biblias todavía. ¿Amén? ¿Usted qué tengo que hacer? Yo tengo que creerle a Dios. Hermanos, por ejemplo, yo voy a un pueblo y yo le digo al Señor, Señor, yo creo que usted va a hacer algo en ese lugar. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Yo solo sé que siembro, riego y lo único que sé es que Dios da el crecimiento. Pero de que algo va a pasar, de que va a haber almas salvas, van a haber almas salvas. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? De que va a haber almas salvas. Hermanos, muchas veces el ser humano, por eso a veces no acciona su fe, porque él quiere ver las cosas ya. ¿Amén? Pero muchas veces no pasa así. Nosotros lo hemos visto en la iglesia, y yo compartí esto con mi hermano y le decía yo, mira, muchas veces uno va a un lugar y cuando tú no tienes entendimiento, tú quisieras que la persona que fuiste tú a compartir le venga a donde tú estás. Pero la obra de Dios no es así. ¿Ah? Muchas veces los que les compartes no llegan, sino llegan aquellos que otros les compartieron. ¿Amén? Pero nuestro deber, ¿qué es? Es seguir creyéndole a Dios. Seguir haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Amén. Si le repartimos en este día, hermanos míos, a 300, a 400 personas, hermanos, Dios ya hizo algo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Ya en última instancia, y quiero compartirlo con ustedes, se nos estaba complicando el viaje. Pues estos viajes no son baratos económicamente. Gloria a Dios. Se nos estaba complicando. Pero en ese momento, por eso te digo que la fe nos lleva a vivir experiencias que no se olvidan, para uno, hermanos, ponerse a trabajar. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya.
Dios llega, hermanos, en su tiempo de Él. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Amén. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús llegó con Lázaro? ¿Y Lázaro qué? ¿Qué le dijeron o qué decían las personas? Ya estaba. Y algunos le decían, bueno, pues si hubieran venido antes. Es que Dios es perfecto, hermano. Aleluya. Amén. Dios es perfecto. Dios es perfecto y Él llega porque para Dios no hay imposibles. Para el Señor le era igual llegar cuando le empezaba la enfermedad. Le era lo mismo a que ya estuviera sepultado y sacarlo de la tumba. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y grabémonos eso en nuestro corazón y creamos a esta palabra, que para Dios no hay imposible. Aunque la situación se vea muerta, pero si tú le crees al Señor, hermanos míos, Él llegará. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Pero nosotros no debemos decidir qué puede hacer el Señor y qué no puede hacer. Nosotros debemos de creerle a Él. ¿Te das cuenta que el hombre muchas veces él decide en su mente creer que Dios puede hacer, que Dios no puede hacer? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Cuando fueron a hablarle, porque hermanos míos, porque había un enfermo, y te das cuenta, el Señor jamás se preocupaba. Amén. Oye, Señor, es que mi hija se está muriendo. No, es que llamen a la ambulancia, ya al helicóptero, porque se va a morir. No, Dios no se preocupa, hermanos, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Pero nosotros necesitamos creerle al Señor. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Seguimos viendo la Escritura y sigue hablando de Noé, sigue hablando, hermanos míos, de Moisés, sigue hablando la palabra, nos sigue poniendo ejemplos, hermanos, de Isaac, de Jacob, de Sara, incluso de una mujer, Rahab, que tenía una vida totalmente perdida, pero se atrevió a creer. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Se atrevió a creer. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Y es lo que nosotros necesitamos. Vamos más adelante. Mira, vamos en el mismo capítulo. Dice el versículo 32. ¿Tenemos? 32. Amén. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y ahí vemos el resultado de la fe. ¿Qué dice el 33? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Puedes tú imaginar. Le decía yo a los hermanos que la fe es un poder que el Señor le ha dado a su pueblo, a todos aquellos que atrevan a creer. Amén. Dios, aleluya. Amén. Si te das cuenta, muchas veces no depende, hermanos, incluso de un ejército, no depende de armas, sino que le creamos a aquel que nos está insistiendo en que le creamos.
a nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas cuando Gedeón, hermanos míos, el pueblo sufría, hermanos míos, el acoso del enemigo y después Dios habla a Gedeón? Al principio no creía, pero cuando creyó, ¿qué usaron ellos para confundir al enemigo, para ganar la batalla? Usaron cántaros, velas y trompetitas. Pero en sí, eso es algo, hermanos míos, en sí, no para que lo tomemos literalmente si el Señor nos da la instrucción. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Para que veamos que la victoria, hermanos, está en la fe. Cuando Dios envía, necesitamos creerle. Aleluya. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? A Cristo. Señor, es que, Señor, usted sabe que yo soy pobre. El Señor no está preguntando si somos ricos o pobres, el Señor nos está mandando. Aleluya. Le dijo, no te envío yo, le dijo, a ver. El Señor lo estaba enviando. Y es ahí cuando tú y yo necesitamos creer. No sé si en ti ha pasado que muchas veces la escasez material te ha desgastado en la fe. Y has llegado a pensar, y tú ves allá a los ricos, no, pues él sí la hace porque tiene negocios. No, pues aquel sí la hace porque estudió. ¿Verdad? Cuando la verdad, hermanos míos, en realidad nosotros necesitamos creerle a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Necesitamos creerle a Dios. Creerle al Señor, porque si nosotros le creemos, entonces el Señor guiará nuestras vidas día a día. ¿Puedes tú imaginarte cómo te sentirías de la mano de Cristo? Gloria a Dios. Si vas de la mano de Jesús por la calle y allá hay peligro, ¿cómo te sentirías tú? Seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas palpando la mano de Cristo. Si estás con Cristo y de repente se escaseara tu despensa en casa, ¿cómo te sentirías? Seguro, ¿por qué? Porque aquel que te tiene de tu mano le dio de comer a 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, con pocos peces, con pocos panes. Entonces tú te vas a sentir seguro, porque si alimentó a miles, ¿cómo no va a alimentar mi vida? ¿Cómo no va a sustentar mi casa? Aleluya. ¿Amén? Eso se llama fe. Amén. Por ahí muchas veces he escuchado un dicho que dice, es que él no tiene porque no le alaba. Eso no es cierto. Amén. Yo tengo y mi tesoro se encuentra solamente en Cristo Jesús. Amén. Solamente en Cristo Jesús. Amén. Solamente en Cristo. Pero si tengo que cerciorarme yo, ¿cuánto de Cristo hay en mí? Amén. Porque el que Cristo esté en nuestra vida no es solamente una simple convicción psicológica, sino tengo que estar seguro de cuánto de Cristo hay en mí. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Convicción psicológica es que una persona, hermanos míos, diga, no es que Dios está conmigo, pero en realidad sus obras, su vida, dan evidencia de que Cristo no está ahí. O sea, simplemente está convencido en su cabeza, pero la palabra del Señor nos dice que cada árbol se conoce. ¿Por qué? Por su fruto. Por su fruto. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. Entonces, hermanos, es la fe. Es la fe en lo que va a mantener el corazón del pueblo, hermanos míos, avivado. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Aleluya. A ver. Es la fe. Algo muy importante, y esto es lo que yo he hecho en la iglesia, es a veces hasta empujarlos a la fe, a creer. A ver. Así que forzarlos a creer a veces. Amén. A creerlo, hermanos, pero siempre cuando los invito a creer, yo ahí voy por delante.
A ver, Aleluya. ¿cuántos alabamos a Cristo Jesús? No les digo, pues vayan, ¿verdad? Y crean, no. Yo también voy y creo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Gloria a Amén. Dios. Yo también voy y creo. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Cristo vive. Este año, hermanos, recaudamos como 1,300 Biblias. Este año. ¿Y cuántos creemos, hermanos, que el siguiente año vamos a recaudar de 1,500 para arriba? Amén. ¿Lo creen? Claro, hermanos, ¿y cómo lo vamos a lograr? Creyéndole a Dios y obedeciéndole al Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? La vez pasada, algunos vinieron y empezaron a contarles a los demás, ¿verdad? Empezaron a contarles y los otros creyeron nomás porque les contaron. Y por eso ahora, hermanos, creo que vinieron ¿qué? El doble. El doble. A ver, vinieron el doble. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Yo les decía.